Pues la pregunta es básica. ¿Cómo ves el sistema educativo en España, sobre todo en tu carrera? Muy obsoleto. O sea, el sistema educativo supongo que también a nivel mundial es obsoleto en general porque es que las cosas cambian muy rápido y el sistema educativo pues prácticamente no ha cambiado nada. O sea, seguimos siguiendo principios del siglo XVIII-XIX y eso se tendría que actualizar un poco. Sobre todo en mi carrera, que es muy tecnológica, las tecnologías que se dan son antiguas, a veces nefastas y bueno... Lo que tú me comentaste que tú querías una casa que tuviese diseñada con IA. Sí. Cuéntame eso. Vale, la inteligencia artificial no es más que una herramienta, de hecho es la parte para la que yo me quiero especializar un poco, el tema de inteligencia artificial porque tiene muchísimo futuro y me parece muy bonita porque no es más que intentar recrear el funcionamiento de un cerebro con neuronas artificiales, que se les llama. Marco Aurelio fue un gobernante romano, un filósofo además, y fue muy comedido en su virtud y siempre siguió esta filosofía, por así decirlo, al pie de la letra. Una forma de vida de las cosas van a pasar, también una mentalidad muy estoica, y yo tengo que afrontarlas, porque intentar resistirme a lo que va a pasar solo va a hacer que yo luche y pierda mis fuerzas para nada. Había una metáfora muy buena taoísta que era un río con mucha corriente y tú podías o bien luchar contra la corriente y al final ibas a acabar destrozado y ahogado probablemente, o bien ponerte en una posición recta, tranquilo y dejar que pase y cuando llegue el momento girar hacia la dirección buena. ¿Amar o ser amado? Siempre amar. Amar es muchísimo más bonito que ser amado. Aunque no sea correspondido. Aunque no sea correspondido. Bueno, Dani, otro episodio más aquí. Otro más, sí señor. Hemos cambiado un poquito la distribución de la mesa del estudio, ¿no? Mejorando pequeño. Creo que queda mejor. Creo sí. que iremos probando también diversas estructuras, ¿no? Planos del estudio, diferentes mesas. Luces y demás, sí. Exacto. Estamos probando, ¿no? Estamos iniciando. Y este podcast para mí es bastante especial, porque traemos a alguien que para mí es importante, un gran amigo. Lo conozco ya por lo menos 3 años, diría yo. 3 años aproximadamente. Muy joven y con una mente un poco, ¿verdad?, más inquieta, más sí, diferente, ¿verdad? Creo que la vida suya es peculiar por cosas que han pasado y he vivido con él, ¿no? De diferentes polaridades, de incluso extremos. Creo que no son extremos malos, pero son extremos peculiares. Entonces, nada, damos la bienvenida a mi amigo Antonio. Antonio, ¿qué tal? Encantado. Muy buena. Aquí. Gracias por venir, tío. Nada, simplemente lo que te introduzco es más o menos tu presentación. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y poco más. Bueno, pues yo soy Antonio. Ahora mismo estoy estudiando Ingeniería Informática en Sistemas de Información, allí en la Pablo Olavide, aquí al lado. Y nada, me considero una persona inquieta, pero sobre todo me gusta muchísimo la filosofía. Entonces, aunque yo esté estudiando esto, mi pasión, por así decirlo, es la filosofía. Y me gustaría estudiar alguna carrera relacionada o algo después de la mía sobre ese tema, para ampliar un poco de conocimiento, aunque sigo estudiando por mi cuenta sobre ello. ¿Qué edad tienes, Antonio? Es importante que la gente... 21 años. 21 años. Ese pensamiento que tienes tú de la filosofía y tal, ¿desde cuándo lo llevas? Es decir, ¿desde 17, 16, 18 años? Relativamente tarde, por segundo de bachillerato, finales, por ahí ya me empecé a interesar bastante más por la filosofía. Porque antes me interesaba, pero más metido en la política. Eso ya lo hablaremos ahora después. En otro episodio, ¿no? Exactamente. Eso lo quiero comentar, vamos, y tú lo sabes, Dani, que seguramente con él hagamos mucho más podcast, porque es una persona que no solo se puede hablar de un tema, sino de muchísimos temas interesantes, y no es porque alguien pueda opinar, que todo el mundo es libre, sino que encima sabe, tiene experiencia, formación. Y le gusta formarse en el Exacto. ámbito. Entonces es importante. Bueno, Antonio, yo quisiera preguntarte primero los estudios. ¿Por qué te dedicas, digamos, a esa rama de estudios? ¿Qué te llama la atención y por qué decidiste tirar por ahí, no? A ver, yo para elegir una carrera o lo que sea fui muy pragmático. La verdad que yo me parece que el trabajo es algo más por necesidad que por gusto, aunque también. Sí. O sea, pero ya te digo, si fuese por gusto ahora mismo no tendría nada de lo que vivir. Nadie trabajaría, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de las cosas que a mí me gustaban, porque a mí la ciencia siempre me ha interesado dentro de lo que cabe, pues
Vi cuál era la que más salidas tenía, tanto en España como internacionalmente, y más dinero daba. Entonces mi elección fue un poco pragmática, pero ya dentro de la carrera le he cogido el gusto y la verdad es muy interesante, muchísimas cosas. Pusiste por delante primero digamos, plasmarlo, ¿no? Tiene salida o no tiene salida, que como el propio gusto, ¿no? Exactamente. Si a lo mejor fuese algo que no te gustase tanto, imagino que no lo hubieses hecho, ¿no? Imagino que tiene que tener un poco de inquietud en lo que estás haciendo, ¿no? Totalmente. Porque si te dedicas a algo que no lo ves claro, por mucha salida que tenga, dirás, bueno, pero es que esto no me llena del todo, ¿no? Sí, Es un poco eso. cierto equilibrio. Exacto. Exactamente. Pues bueno, y ya que tú estás estudiando una ingeniería de informática, ¿no? ¿Cómo se llama? Ingeniería informática en sistemas de información. Porque creo que hay diferentes, ¿no? Hay diferentes. Tú, sistema de información. Sí. Vale, pues la pregunta es básica. ¿Cómo ves el sistema educativo en España, sobre todo en tu carrera? Muy obsoleto. O sea, el sistema educativo supongo que también a nivel mundial es obsoleto en general porque es que las cosas cambian muy rápido y el sistema educativo pues prácticamente no ha cambiado nada. O sea, seguimos siguiendo principios del siglo XVIII-XIX y eso se tendría que actualizar un poco. Sobre todo en mi carrera, que es muy tecnológica, las tecnologías que se dan son antiguas, a veces nefastas y bueno. Pero ¿tú conoces a alguien que esté en el extranjero estudiando una carrera similar? No. ¿O conoces de la educación? Quiero decir, ¿es diferente la educación en tu carrera, por ejemplo, que en otros países? Sí, tengo un compañero que está de Erasmus ahora mismo en Finlandia y en Finlandia empiezan las clases antes, así que ellos ya han empezado allí y me está contando que el sistema educativo es como mucho menos exigente desde el punto de vista de la carga de trabajo sobre todo y es un enfoque diferente, por ejemplo. Bueno, en Finlandia yo escuché que estudiaban con Minecraft. Exactamente. ¿Sí? Es curioso eso, ¿verdad? Es curioso. Implementan juegos, implementan cosas para que sea más llamativo estudiar, que me parece lo más importante del sistema educativo, incentivar la curiosidad. Porque a mí se me puede olvidar una cosa que di en cuarto de la ESO que no me importaba nada el día después del examen. En cambio, si me incentivan la curiosidad de aprender yo, es donde sí estaría el punto importante en el sistema educativo. Algo más práctico que no tan teórico, ¿no? Totalmente. Que meten varios temas para después vomitarlo en el examen. ¿Crees que en España estamos menos preparados a la hora de estudiar o simplemente depende un poco de la persona, ¿no? La inquietud que tenga esa persona? ¿O realmente en España no estamos tan preparados como creemos? Si te centras solo en el sistema educativo, no estamos muy preparados. Si vas más allá, hay españoles que tienen una cabeza muy bien amueblada y muy buena. Se dice la fuga de cerebro, ¿no? Que Exactamente. la gente se va al extranjero porque aquí hay buena preparación, se supone. El sistema educativo a lo mejor es algo más débil que en otros lados o menos atractivo, pero con muchas personas con muchas capacidades. Mucho talento aquí. Bueno, ya que tú estás estudiando ingeniería, no sé si te centras mucho en tu carrera sobre la inteligencia artificial, la IA, ¿no? Que ahora se está dando mucho de moda. Y va a dar mucho Y que tú hablar. conoces muchos casos y Sí. muchos estudios que has visto de inteligencia artificial. Yo me acuerdo que tú me comentaste que tú querías una casa que estuviese diseñada con IA. Sí. Cuéntame eso. Vale, la inteligencia artificial no es más que una herramienta. De hecho, es la parte para la que yo me quiero especializar un poco. El tema de inteligencia artificial porque tiene muchísimo futuro. Y me parece muy bonita porque no es más que intentar recrear el funcionamiento de un cerebro con neuronas artificiales, que se les llama, que son una serie de componentes, por así decirlo, de un ordenador, una serie de funciones matemáticas, vaya, que permitirían asemejarse un poco a ese funcionamiento del cerebro humano, aunque está muy por detrás, y le falta el componente más humano, nunca mejor dicho, ¿no? Que sería esa ética, Las inteligencias artificiales aprenden de lo que tú les das, y a partir de ahí ellos aprenden a reconocer patrones, aprenden a reconocer cosas. Y por ejemplo, si yo quisiese tener una casa, una inteligencia artificial, se debería entrenar con un montón de datos de mi forma de hablar, cómo responder ante ciertos comandos, y a partir de eso ella aprendería sola a hacer estas cosas. Interesante eso, ¿eh? ¿La consideras peligrosa? Si se usa mal, sí, sin ninguna duda. Y se puede descontrolar, quiero decir, puede Yo tengo esa cobrar su pregunta. propia vida. Hay muchas personas que piensan que en el futuro seremos controlados por la inteligencia artificial, ¿no? Llegarán a pensar en tanto ellos mismos, por así decirlo, vamos a decir ellos, para ponerle, digamos, ¿vale?, una cara,
de que llegará el punto de que será como los humanos contra la inteligencia artificial, ¿no? Se podría llegar a dar, como en películas como, no sé, Yo Robot y estas cosas de Will Smith, se podría dar si nos ponemos a tirar un poco del hilo. Yo no sabría decirte, porque no tengo una bola del futuro, pero te podría decir que puede llegar a ser un arma muy poderosa. Es un arma, o sea, es... En manos equivocadas. Exactamente, un cuchillo puede ser para cortar, cocinar o muchísimas cosas, o para matar a alguien. Eso es así. Y la inteligencia artificial no es menos. De hecho, vi una noticia muy interesante que decía que estaban empezando a desarrollar drones, enjambres de drones con inteligencia artificial, al que tú le das una orden y ellos ya ven la mejor forma de ejecutarla. Increíble. Ellos, sin ser dirigidos por nadie. Entonces eso puede traer muchos problemas Tienen su propia razón, ¿no? Su propia forma encuentran una forma de hacer el objetivo, de ejecutarlo. Vale, pero claro, esos drones pueden tener una psiquis artificial. Ellos valorarían cada uno puede valorar de una forma diferente el plan de ejecución. Exactamente. E incluso los problemas éticos de que para cumplir el plan de destruir X edificios haya que matar a X niños. Una persona a lo mejor se lo plantea un poco más que una máquina. Claro, de ahí en las manos equivocadas eso puede ser un arma mortal o puede ser algo muy productivo en las manos equivocadas, o sea, en las manos correctas. Totalmente, desde producir nuevos tipos de medicamentos, cualquier avance que pueda hacer un ser humano pensando, una inteligencia artificial podría ayudar a hacerlo. Y eso interesa, quiero decir, interesa tener un poder tan grande para hacer el bien, pero yo creo que interesa más para hacer el mal, porque claro, con la inteligencia artificial puede dar tanto avance en cáncer, por ejemplo, que la farmacéutica ya ahí colapsaría. El negocio se va a pique, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No sabría decirte, porque también es verdad que a lo mejor los avances que dan son farmacéuticos, de hecho, para venderte una nueva medicina, y quienes tienen acceso a las mejores inteligencias artificiales y mejor entrenadas siempre van a ser las grandes empresas, o sea, eso... Está claro, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, otra pregunta que también me gustaría que la gente, ¿no?, nuestros seguidores supiesen, sería el estoicismo. ¿Has estudiado el estoicismo? ¿Qué nos puede contar sobre ello? La gente que no sabe qué estilo de vida o qué estilo es el estoicismo, ¿qué nos puedes contar de ello? El estoicismo es una filosofía y sí, a mí me ha gustado siempre mucho estudiar muchas ramas filosóficas. El estoicismo es una de ellas porque es una filosofía de vida que busca que nada te altere. O sea, tú tienes que ser una especie de fortaleza, tu cerebro tiene que ser una especie de fortaleza de la que no dependa su bienestar de nada externo a ella, porque de eso no puedes nunca saber qué va a pasar. Claro, pero ¿cómo se aplica eso? Una persona que es muy pensante, con muchas preocupaciones, siempre está pensando en el futuro, ¿cómo aplica eso en su día a día? ¿Cómo puedo yo empezar por ahí? Alguien que se le derrama un vaso de agua y es un drama, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿cómo desarrollamos un poco ese sentido más común de tranquilo, no pasa nada, esto se recoge, esto se limpia? ¿Cómo empezaría o qué consejo le daría a esa persona? Primero, leer sobre los antiguos filósofos que desarrollaron todo este tema, porque tienen además anécdotas muy interesantes, ya no solo sus libros, sino sus anécdotas. Por ejemplo, la de Epicteto, que le robaron su lámpara, que era la única que él usaba para escribir y leer, que para él era lo más importante, porque él era esclavo y cojo. Y entraron en su casa y se la robaron. Y él, dijeron, pobre de ellos, que han manchado su alma para quitarme nada, porque no han conseguido quitarme mi serenidad. Entonces, ver esa anécdota y ver que realmente se puede vivir de esa forma ayuda mucho. Y también diría siempre que sirve de algo afectarse tanto por algo, o tener una mentalidad mucho más pragmática, como dije antes también, de se me ha caído un vaso de agua, me puedo poner fatal, me puedo poner a llorar, pero el hecho es ese, ha pasado ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? Centrarme en solucionar eso, limpiarlo, como te has dicho, o cualquier otra cosa. Lo demás simplemente va a hacer peor. Aunque tengan muchos problemas, hay personas que, oye, ven que no tienen más salida, no tienen unas herramientas que no podemos tener cualquier persona más o menos de a pie. ¿Cómo ves la luz esa persona? ¿Cómo le explicas, oye, a pesar de toda la tragedia que estás viendo o viviendo, cómo consigues sacarle esa positividad, ¿no? Porque hay situaciones muy complejas que en el momento en clave no consigues verlas. ¿Cómo aplicaría eso? Es un poco difícil, ¿no? Sí, muy difícil sacarle a una persona, sobre todo cuando se mete en una espiral de negatividad, ¿no? O cosas externas que le han pasado y no pueden... imagino que siendo un poco consciente de que no tienen control de ello, ¿no? Se llama ciclo vicioso. Está el ciclo virtuoso, que todo
va en torno al bien y todo va productivo y está el ciclo vicioso que no sale de la negatividad. Exactamente, precisamente es eso cuando cuesta mucho cambiarlo, cuando entras en el ciclo vicioso. Volver a girarlo de la otra forma. Exactamente. Es complicado, pero se consigue, se puede hacer. Se ¿verdad? consigue, el tema es intentar educar al cerebro, es muy complicado porque también lo has educado antes negativamente, conforme más vas haciendo ese refuerzo de pasa algo malo, me enfado, pasa algo no sé qué, entonces es muy complicado volverlo a educar, pero se puede y lo hace muchísima gente, que es muy complicado. Dime 3 filósofos que te han marcado a ti del estoicismo. Del estoicismo, Marco Aurelio, con su libro Las Meditaciones de Marco Aurelio, es ¿Quién increíble. es Marco Aurelio para que la gente no lo sepa? Marco Aurelio fue un gobernante romano, un filósofo además, y fue muy comedido en su virtud, y siempre siguió esta filosofía, por así decirlo, a pie de la letra. Las meditaciones no eran más que un diario. Él escribía ese diario reflexionando que esto también es algo que yo recomiendo mucho, reflexionar todos los días sobre qué he hecho bien, qué he hecho mal en este día y sobre lo que he hecho mal, qué puedo cambiar y qué no. ¿Podrías decir para la gente, como te ha preguntado Dani, de esos procesos para seguir una vida estoica? ¿Qué rutina, por ejemplo, harías tú una rutina estoica? ¿Cómo sería para ti una rutina estoica? ¿Me levanto, tal? Me levanto y lo primero que haría sería dar gracias por todo lo bueno que pasa, porque parece que no, pero tenemos mucho que agradecer. Y sobre todo levantarte, ¿no? Perdona que te cortes, como que ya el hecho de abrir los ojos y comenzar un día, aunque sepamos que vienen problemas en ese día, pero por lo menos podemos afrontarlo, ¿no? Poder respirar, poder abrir los Eso es muy ojos. importante, ¿verdad? Totalmente, muy importante. Hay personas que no tienen muchísimas de las cosas que nosotros sí, y tenemos muchísimo que agradecer y muchísimo que ayudar a esas personas que no tienen ni esas herramientas ni a lo mejor hay más suerte que nosotros en muchos ámbitos de la vida. Entonces eso sería lo primero que yo haría, levantarme, dar gracias, ponerme a hacer lo que debo hacer, Aunque no quieras. aunque no quieras. Que tengo que ir al gimnasio, pues voy al gimnasio. Que tengo que estudiar, trabajar, lo tengo que hacer. Eso es así. Porque el deber es algo que además se ha perdido mucho, creo yo. Porque cuando tú debes hacer algo es que es prácticamente una obligación. No deberías jamás decir, bueno, pero es que tal... Eso es algo que no debería ser. No todo el mundo tiene eso interiorizado, digamos, ¿no? ¿Crees que es un problema de educación o por la persona en sí? Creo que es un problema de Disciplina. disciplina, que se ha perdido también a lo largo de los años porque yo creo que ha sido por el hecho de las comodidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, incluso a lo mejor, y las nuevas formas de vida, porque antiguamente tú te tenías que levantar, trabajar al campo para ayudar a tu familia y lo hacías y punto, no te lo planteabas siquiera. ¿Y cómo acaba esa rutina estoica? Llegando a tu cama y reflexionar todo lo bueno que has hecho, es decir, esto debo seguir haciéndolo así, lo malo que he hecho, es decir, de esto malo, ¿qué es lo que puedo cambiar? Porque habrá cosas que hayan sido malas y no puedas cambiar, en este momento aunque sea. Y en las que sí puedes cambiar, hacer un plan de cómo. Es decir, esto ha pasado así, debería haber actuado de esta forma, la próxima vez lo tengo que hacer. Antes relacionábamos el tema de, oye, gracias a Dios por levantarme, abrir los ojos, digamos, Dios o lo que sea, ¿no? Me comentó Adrián, que te conoce más tiempo, tú antes, bueno, tú eras ateo, ¿verdad? ¿Qué te llevaba a ser ateo? ¿Qué razonamiento tenías de la vida o por qué no pensabas que no existía nada, ¿no? Porque de ateo pasaste a cristiano, que eso hablaremos de ello, pero ¿qué pensamientos tenías tú antes sobre el concepto ese, ¿no? De ateo? Primero, porque te corte, como eso, yo lo conozco bastante y como tú bien has dicho, era ateo y luego creyente hasta cristiano. Pero antes de eso y antes de a lo mejor de tratar con la filosofía estoica, que tiene también mucho que ver con la religión, él empezó, que ahora lo va a explicar seguramente, con el taoísmo, ¿vale? El taoísmo es, bueno, no sé cómo explicarlo porque tampoco he indagado demasiado, pero sé que es una filosofía asiática o religión, pseudo religión asiática. Y nada, Ahí comienza un poco todo, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, comenzó el tema de mi religiosidad por negar el ateísmo y empezar a buscar qué religión era la correcta, por así decirlo, la verdad. Y como bien ha dicho Adri, empecé por el taoísmo. Las religiones asiáticas siempre me han llamado muchísimo la atención. También viví mucho del budismo, que también me parece que tiene mucho que ver con el estoicismo, igual que el taoísmo. Es dejarse llevar. Una forma de vida de las cosas van a pasar, también una mentalidad muy estoica, y yo tengo que afrontarlas. Porque intentar resistirme a lo que va a pasar
solo va a hacer que yo luche y pierda mis fuerzas para nada. Había una metáfora muy buena taoísta que era un río con mucha corriente y tú podías o bien luchar contra la corriente y al final ibas a acabar destrozado y ahogado probablemente, o bien ponerte en una posición recta, tranquilo y dejar que pase y cuando llegue el momento girar hacia la dirección buena. Bueno, eso. Y por eso el taoísmo es una filosofía muy buena, pero tiene una concepción de Dios más como las leyes de naturaleza. El Tao, ellos decían que eran las leyes de la naturaleza, la contraposición del bien y el mal. Y también se oyen ver el bien y el mal en sitios donde parecía que no estaban. Entonces, muy bonita la filosofía. Como filosofía de vida, el taoísmo es muy bonito también. Pero como religión, para mí, se pierde un poco. Sí, es una religión. Lo que pasa es que no, para mí se pierde como religión en el hecho de intentar atribuir lo que es la divinidad a la naturaleza, ¿no? Para mí hay muchos argumentos que ya a lo mejor después comentamos que negarían esta premisa. Pero como filosofía de vida es increíble, igual que el budismo también me parece una muy buena filosofía de vida y el cristianismo obviamente, como no podría ser de otra forma. A mí, peculiarmente, como yo conozco más, quiero que Sí. sepas también, y la audiencia quiero que sepas también el proceso de ateo, creyente y cristiano, ¿vale? O católico, apostólico, romano, ¿no? Sí. En tu caso, es del taoísmo y después del estoicismo, el budismo y tal. ¿Cómo comenzaste tú al cristianismo? El cristianismo me llegó a mí de varias formas muy peculiares, porque yo seguía reflexionando porque notaba que yo no estaba en la religión verdadera, que era al fin y al cabo lo que yo buscaba después de haber negado el ateísmo por imposibilidad filosófica, básicamente desde mi punto de vista. Entonces, el taoísmo me hacía feliz, pero no me llenaba espiritualmente, por así decirlo. Me calmaba mis emociones, yo tenía una vida más tranquila que siendo ateo, pero no me llenaba espiritualmente todo lo que podría llenarme. Entonces seguí mi búsqueda y me aparecían ciertas preguntas que para mí solo tenían respuesta en las religiones abrahámicas, sobre todo. Y de hecho conocí a un amigo, que también le tengo mucho cariño. Esa es la historia que yo quiero que la gente escuche. Que a mí, conforme yo me iban viniendo preguntas, él ya era cristiano, me iban viniendo preguntas, a mí él me las iba contestando sin querer. Entonces esto a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, a mí me venían preguntas a la cabeza un día por la noche, a la mañana siguiente él a lo mejor me hablaba, llevábamos meses sin hablar, y me decía algo que me daba la respuesta a esa pregunta. Sin tú hablarle primero. Sin yo hablarle primero. Y ya lo curioso es que también tú y yo empezábamos a hablar de eso, ¿verdad? De cristianismo y tal. Totalmente, coincido también que nosotros empezamos a hablar sobre ese tema porque yo esa lo viví con él, mi conversión al cristianismo, y me agrada mucho haberla vivido contigo, eso está claro. Y entonces yo eso lo hablaba mucho contigo, porque para mí eras una persona muy cercana y ahí pues me di cuenta también reflexionando contigo muchas cosas. Entonces sí, esa parte la vivimos juntos. ¿Y ese amigo hasta dónde te marca a ti la dirección de la religión cristiana? ¿Cómo va avanzando eso? Es interesante porque él de hecho es evangélico, él no es católico como yo, pero al fin y al cabo todos somos seguidores de Cristo y hermanos de fe en todos los cristianos, así que yo le tengo muchísimo cariño y le agradezco muchísimo haberme traído a la fe. Y él me vino explicando ciertas cosas que yo nunca había aprendido porque en España y bueno, en casi todos los países del mundo se ha perdido muchísimo lo que es la formación cristiana. Ya a no ser que tus padres lo sean, desde pequeño tú puedes no conocerlo, yo no lo conocía. Yo de Cristo sabía lo justo y necesario, que se llamaba Cristo y bueno, Jesucristo y mucho es. ¿Te repudiaba hablar de Cristo, de Jesucristo? Sí, me incomodaba. Me incomodaba muchísimo hablar sobre la religión porque yo lo veía en mi época atea como algo totalmente nocivo. Y me he dado cuenta de lo mucho ayuda a muchísimas personas. Hay personas que viven de fe, que si no, no vivirían. ¿Puedes contar la historia de tu amigo? De cómo él... La que tú me contaste. ¿Cuál exactamente? Que estaba solo y vino una persona con un libro. Vale, sí. Vale. Mi amigo también tuvo una historia curiosa que... Es el mismo amigo el que le introdujo más o menos y le respondía a las preguntas sin él hablarle a él. Porque él también tuvo una conversión. Exactamente. Él también tuvo una conversión muy interesante.
que fue, él también reflexionaba muchísimo, se iba al campo de noche y una de estas veces que se fue al campo de noche, 2, 3 de la mañana, le vinieron 3 personas y él estaba solo en el campo, en un edificio así un poco derrumbado, y me dijo que le extrañó muchísimo porque le transmitía mucha confianza. Eran 3 siluetas por la noche en un campo, no es una situación de confianza, pero él no se sentía con miedo, se sentía seguro. Y le dijeron, lo primero que le dijeron fue, buenas, ¿crees en Dios? Y él dijo, no sé, creo que hay algo, todavía no lo sé. Y le dice, pues, toma, y le dio una Biblia y le dijo algo como, Dios quiere que yo te dé esto a ti porque tiene buenos planes para ti, para tu vida. Entonces eso le hizo replantearse muchísimas cosas y a partir de eso, pues, y de otros sucesos más adelante y de seguir reflexionando mucho, él tuvo también su conversión. Claro, eso te hizo creer un poco también en lo que él predica, ¿no? Y en este caso tú también, ¿no? Pero también sueles entender, imagino que entiendes a esas personas que como cuando tratas este tema pueden pensar que es como un poco locura, ¿no? Un poco, bueno, yo puedo respetar tu creencia, pero yo no creo mucho en esto. Respeta la opinión de la gente, a pesar de que, bueno, para ti pueden que ellos estén equivocados o ellos pueden pensar que tú estés equivocado, pero al fin y al cabo esto es algo, ¿no? Que cada uno tiene sus creencias, ¿no? Y su fe en algo, ¿no? En este caso no criticarías a alguien que diga, oye, pues si 3 personas vienen a verme en la noche, creo que esto es un poco loco, ¿no? Bueno, loco a lo mejor no, pero para esa persona que en este caso es tu amigo, le sirvió, ¿no? Tú todo eso respetas, ¿no? La gente que no crea tanto en estas cosas, ¿no? Totalmente, porque además no podría respetarlo más porque es que yo vengo de allí. Y yo no solo vengo del no creérmelo, sino del casi no respetarlo siquiera. Entonces, obviamente les entiendo, pero siempre les animo también a hablar. Yo siempre me estoy abierto a hablar de estos temas con quien lo quiera. He hablado con muchísimas personas, he debatido con muchísimas personas sobre estos temas y siempre estoy abierto a eso, porque estoy bastante seguro de mis pensamientos. Tú como cristiano, ¿qué opinas de las demás religiones? Claro, porque antes he dicho algo que buscaba, digamos, una religión o algo la correcta, ¿no? Sí. Claro, realmente hay religiones correctas o según la interpretación de cada persona, ¿no? A lo mejor hay personas que no creen, otras que creen en otras cosas, el Islam, cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la religión correcta a tu forma de verlo, no? Como él ha comentado, él del lado asiático, de religiones asiáticas, investigó sobre las religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas vienen principalmente la primera del judaísmo, ¿no? Son los judíos, es la más antigua, si no me equivoco luego viene el cristianismo. Exactamente. Y luego el Islam. ¿Vale? Por eso esas 3 en realidad vienen, se supone que del mismo de Yahvé, ¿no? Que es Dios. Entonces, por eso me interesa mucho que, claro, como tú comentas, que cada religión puede ser para alguien la perfecta, la tal, pero ¿qué opinas tú como cristiano, ya que eres cristiano y de manera objetiva, las demás religiones? Yo personalmente sí creo que existe una religión verdadera, obviamente, porque yo creo que existe la verdad en todo. Yo creo que las verdades no son subjetivas, yo creo que existe una verdad y también que de cierta forma el ser humano debe buscarla. Es una obligación, por así decirlo, que deberíamos tener, buscar la verdad siempre. Entonces, para mí me parece muy bonito, admiro muchísimo a las personas religiosas, da igual de qué religión sean, porque me parece que son, sobre todo las personas que se plantean más allá, son personas que buscan la fe y que buscan la verdad al fin y al cabo, que no se conforman con una vida de nihilismo, por así decirlo, de que nada importa, nada, sino que creen que hay algo más allá que sí que importa y que sí que existe algo que es real, que es verdad y que es bueno. Entonces yo le tengo respeto muchísimo a todas las personas religiosas, aunque no sean de mi religión, pero obviamente creo que mi religión, la católica, es la correcta. Y simplemente lo que abogo por el diálogo con ellos y llegar a unos puntos en común, porque los tenemos, sobre todo las abrahámicas, como has dicho, tenemos muchísimos puntos en común que nos unen, más de los que nos separan. Y siempre ha habido más guerras que unión en estos casos. Bueno, ya que conoces tantas religiones por lo que estamos viendo, ¿no? Y te estamos escuchando, ¿realmente crees que, no sé, hay oscuridad en algunas religiones o en todas, o en algunas más, en otras menos? Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay oscuridad y luz
y luz y oscuridad, ¿no? Esto no va a ser menos, ¿no? Entonces, bueno, desde tu punto de vista y tu conocimiento, ¿qué me puedes hablar sobre ello? ¿Qué tipo de oscuridad puede haber en las religiones? Para mí, las religiones, las que no son sectas, las que sí intentan llegar al bien, tienen una buena intención dentro, como religión no son oscuras, ninguna de ellas. Hay oscuridad dentro de ellas como personas. Las personas tenemos todas oscuridad y hay malas personas en todas las religiones. Eso es así y siempre lo será. Y ojalá no fuese así, pero... El mundo funciona así un poco, ¿no? El bien y el mal, el yin y el yang y todo eso como conocemos, ¿verdad? ¿Tú crees que las personas cuando le sucede algo negativo, por ejemplo, tú que eres ahora cristiano, eres creyente, imagínate que te pasa algo trágico, ojalá que no? Porque, quiero decir, cuando a mí me pasa algo negativo en la vida y soy creyente, dejo de creer. Porque no, ¿cómo es posible que yo crea en Dios, que Dios me ama? ¿Cómo es posible que a mí me pase esto? Claro, mi mujer fallece, mis hijos... Te pasan sucesivas cosas negativas, es difícil creer en algo, ¿no? Supongo. Muy difícil. Pero también hay que verlo como una prueba. Porque en el mundo, si no existiesen las cosas malas, la maldad o las desgracias, habría muchísimas virtudes que no se podrían desarrollar. Por ejemplo, si la enfermedad no existiese, yo no podría cuidarte a ti desinteresadamente, ¿sabes? Y eso es una virtud muy bonita, el cuidar a los demás. Si todo fuese de color de rosa, por así decirlo, no hubiese nada malo, el mundo en cierta forma perdería calidad, ¿no? Espiritualmente hablando, sobre todo. Porque incluso cuando a nosotros nos pasa algo malo, podemos crecer como personas, aunque no sea algo tan trágico como una muerte, por ejemplo, una ruptura de pareja o cualquier otra situación que nos ponga en un momento tenso a nosotros en nuestra vida, nos puede servir para crecer como personas. Y la vida hay que verla un poco más como una prueba, desde el punto de vista cristiano, como una prueba de Dios para purificar tu alma, para hacerte como debes ser. Y de ahí viene el juicio final, ¿no? El cielo, el infierno, y todo el rollo. ¿En qué se diferencia? Hablemos de la abrahámica, ¿vale? de la religión abrahámica. ¿En qué se diferencia el cristianismo? Que sé que hay muchas ramas del cristianismo, ortodoxo, evangélico, católico, muchas. No sé si sabéis cuántas son. El número no, son muchísimas, ¿no? Porque... La que predomina es el catolicismo. Es la más grande. Vale. ¿Qué se diferencia el catolicismo en este caso con las demás abrahámicas? Y ya sobre eso, ¿qué dice el catolicismo? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice Jesús? Vale. El catolicismo se diferencia, por ejemplo, del judaísmo en la creencia de Cristo como el Mesías. Porque el Antiguo Testamento nuestro, de la Biblia cristiana, tiene muchísimo de los libros judíos, muchísimos. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, también forman parte tal cual de la Torá judía, de los libros judíos. Entonces, ellos sí creen en la llegada de un Mesías, porque toda la vida de Jesús está anunciada en el Antiguo Testamento. Es increíble cuando lo lees y después lees la vida de Jesús, está totalmente anunciada, desde antes, desde 1000, 2000 años antes de la llegada de Jesús. A los judíos lo que les pasó es que no creyeron en que Jesús fuese ese Mesías. No vieron las señales como las tuvieron que ver desde mi punto de vista y no creyeron que Jesús fuese el Mesías. Con los musulmanes nos diferencian en que ellos creen que Mahoma o Muhammad para ellos fue el último profeta y el que vino a perfeccionar la ley, porque la anterior, ellos dicen que la Biblia, por ejemplo, está corrupta por humanos. ¿Crees en ello realmente? No, me parece que la Biblia es el libro con más evidencia histórica que ha habido. Se supone que el Corán es el único libro que no se ha escrito otra vez, no se ha... Está intacto, ¿no? Desde que se escribió hasta ahora. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. El Corán está intacto y es de lo que mucho tira el Islam. Tiran de ese sentimiento de rigorismo de las escrituras. Son muy rigurosas sus escrituras y tienen toda la razón. La Biblia, en cambio, se encontró en muchos sitios diferentes, muchos escritos diferentes y se tuvieron que agrupar. Pero negar la Biblia, o sea, negar que la Biblia es correcta
la escritura de la Biblia como se conoce hoy en día, tendrías que negar también casi la existencia de filósofos antiguos como Aristóteles, Platón, porque de ellos hay muchísimas menos evidencias. Hay a lo mejor muy pocos textos de ellos. Por ejemplo, uno de los textos más evidenciados de la antigüedad son los de Homero. Y no hay punto de comparación. O sea, estamos hablando de 10 veces más textos encontrados bíblicos que de Homero, para poder hacer la crítica textual, que es recopilarlos y ver qué quería decir, porque muchas veces había errores en la traducción o lo copiaban de una forma diferente. Entonces tenían que coger muchos textos que hablasen de lo mismo y ver cuál era el mensaje real que había detrás de ello. Y de la Biblia es que tenemos cerca de 25.000. Entonces... ¿Por qué crees que el Islam cada vez es más poderoso o recobra más fuerza? ¿O a qué crees que se debe eso? ¿O más sonado quizás? Sí, yo creo que una pregunta que yo también me hago y nos hacemos mucho es por qué es tan llamativo el Islam. No sé si es porque está hecho para ser fuerte y ser guerrero, y eso llama mucho la atención, sobre todo en los hombres, porque no me lo explico. No sé, tú ya que tú conoces más también el Islam. El Islam es que es una religión muy llamativa, tanto culturalmente, porque tiene un arte precioso además, muchos de ellos, como por ciertos matices como el rigorismo de la escritura, tienen ese tirón que pega muy fuerte y cogieron un nicho muy grande. Lo que es el norte de África lo cogieron prácticamente entero para el Islam y es una población muy religiosa. Por ejemplo, la de Egipto. Egipto siempre es una población muy religiosa y actualmente lo sigue siendo, pero Islam. Entonces me parece que al coger tanto tirón en zonas tan religiosas y no tener esa pérdida de religiosidad que sí ha tenido Occidente, les permite alzarse muchísimo más, porque además ellos tienen muchísimos más hijos que aquí. Antiguamente sí teníamos aquí esa cantidad de hijos, actualmente ya no. ¿Por qué crees que se debe eso? Porque tú crees que el Islam y el cristianismo, que son una de las mayores, ¿no? ¿O está el hinduismo? ¿Cuál es la religión más poderosa ahora mismo? La de más creyente es el cristianismo. Después el Islam. Después diría que Islam. Y después el hinduismo, ¿no? Probablemente, o el budismo incluso. Islam, me pierdo un poco. ¿El Islam y el cristianismo son incompatibles? Sí, son totalmente Pero incompatibles. vienen de la religión abrahámica. ¿Eso por qué? La incompatibilidad viene de negar la Biblia. El Islam niega la Biblia. ¿Y la Biblia niega el Corán? La Biblia es anterior al Corán, entonces no tenían ni conocimiento de su existencia. Los cristianos no adoptaron ninguna postura islámica por el hecho de que negaron la escritura. Y la escritura es innegable para un cristiano, igual que para un islámico. Tú no puedes negar el Corán. Es sagrado. Exactamente. Entonces ellos negaron la Biblia porque, por ejemplo, ellos dicen el hecho de que no se puede beber. Y Jesús, todos conocemos el primer milagro que hizo, ¿no? En la boda de Canaán, de que convirtió el agua en vino. Totalmente incompatible. ¿Cómo Dios va a hacer a los demás pecar? Porque el vino es alcohol. Entonces hay ciertas partes de la Biblia que sí o sí tenían que negar. Entonces ellos cuentan una historia de Jesús mucho más reducida que la que tenemos en la Biblia. ¿Tú crees que solo el Islam y el cristianismo es incompatible por la religión o es por cultura? Culturalmente ya ha habido mucha divergencia. Porque en España siempre hemos estado peleados desde 722, la batalla de Covadonga, Don Pelayo. El cristianismo ha reconquistado el territorio de la península, ¿no? La península ibérica. ¿Es simplemente solo por la religión, por los textos que hay en la religión, o es también por la forma de vida de la cultura? ¿O es algo más, ¿no? O un ego, o la cultura? ¿Qué trasfondo puede haber ahí? Personalmente creo que es por el hecho de que antiguamente la cultura era mucho más determinante que lo que es el país. Antiguamente la gente se mataba muchísimo más por religión que por sentimiento nacional a un país. Eso actualmente parece una locura, pero la gente se iba de todos los países a las cruzadas, por ejemplo. Y de la parte musulmana igual, también hacían la yihad, que era también la guerra religiosa. Entonces, al tener un choque religioso tan fuerte, también configuró los países de forma muy diferente, porque no podía haber un país medio árabe, medio cristiano, porque en esa época era prácticamente obligación. De hecho, aquí los cristianos en Al-Ándalus tienen que pagar impuestos especiales por mantener su religión y bueno, al revés igual, cuando nosotros conquistamos la península los cristianos, y digo nosotros porque España al fin y al cabo como
país se configuró en la lucha contra el Islam. Los reinos cristianos que después fueron unificados más adelante con el legado de los reyes católicos, ellos no llegaron a unificar, pero gracias a ese legado que dejaron, unificaron las coronas de Aragón, Castilla y bueno, con Castilla, que también unificó mucho, es España como la conocemos hoy día. Y esa España que conocemos se formó con la lucha con el Islam. Por eso España siempre ha sido también un baluarte del catolicismo, porque se conformó en lucha contra el principal enemigo, que era el Islam en ese caso, que se expandía por Europa hacia arriba. Bueno, Antonio, una de mis preguntas más curiosas, digamos, dentro del cristianismo, digamos, hay varias ramas, ¿no? Como comentaba, ¿qué diferencia puede haber entre evangelista y católico? Es muy buena pregunta. El cristianismo al fin y al cabo es creer en Cristo como Salvador, como Mesías, como comentaba antes, que eso era lo que diferían los judíos de nosotros. Entonces, ahí hay varios principios. Por ejemplo, entre los evangélicos y los católicos la mayor diferencia es que ellos creen en la sola escritura. Ellos piensan que solo la Biblia es lo que se debe seguir. La tradición, por ejemplo, ellos la repudian un poco más, por así decirlo. Los católicos, los ortodoxos, en cambio, sí tienen muchísima más confianza en la tradición, por así decirlo, y en la tradición oral de los apóstoles y todo ello. Hay para mí cierta incoherencia en el tema evangélico, pero ya te digo, para mí son cristianos, les tengo muchísimo cariño porque yo además conocí el cristianismo desde el punto de vista evangélico, porque el que a mí me llevó a esto fue un evangélico, pero busqué mi camino dentro del cristianismo y creo que mi camino es la Iglesia Católica. Entonces, ¿los evangelistas creen en apóstoles o en imágenes? En apóstoles sí, creen que los apóstoles existieron. Pero en imágenes no. No, porque hay un versículo de la Biblia, porque al tener sola escritura... Que no adores a... No adorarás imágenes, exactamente. Ese versículo de la Biblia, desde mi punto de vista y desde el punto de vista católico, viene a decir que no adorarás a las imágenes como a Dios. Tú puedes ver una imagen, por ejemplo, yo a mi hijo lo quiero muchísimo, quiero a mi hijo. Y yo tengo una imagen suya, imagínate, no tengo hijo, ¿vale? Lo digo casi hipotético. Tengo una imagen suya. Todavía tengo 21 años. Todavía no. Todavía. Yo puedo tener una imagen suya, a mi padre o quien sea, en la cartera, y yo darle un beso, quererle muchísimo, pero yo no quiero a la imagen, no adoro la imagen, adoro a esa persona. Entonces, a partir de las imágenes, sobre todo tuvo mucho tirón en la Edad Media porque eran personas analfabetas, entonces no podían leer la Biblia. Y una imagen decía muchísimo, te transmitía qué quería decir ese pasaje, las expresiones faciales, una imagen transmite muchísimo, entonces el arte católico se centra muchísimo, y el ortodoxo también, en las imágenes. Es un poco también, bueno, ahí me queda una duda de ver para creer. Si realmente crees, no tienes por qué ver algo, ¿no? Para creerlo, tipo una imagen o algo. También un poco contradictorio, ¿no? Puede ser. Yo ahora pensando un poco, ¿no? Sí, no es ver para creer, es una forma de didáctica, de poder representación. Exactamente, representar algo, ¿no? Es como cuando pintan un cuadro. Yo nunca he ido a Italia, a lo mejor a Roma, me encantaría ir, nunca he ido. Yo veo un cuadro de Roma y yo creo que Roma existe, por otros motivos, pero ver ese cuadro me acerca un poco a ella de cierta forma. Para mí una pregunta que es vital en este podcast es el personaje de Jesús. El personaje de Jesús existió, no existió, qué es lo que predicaba, qué es lo que reivindicaba, quién era Jesús. Claro, eso es importante, porque la gente que nos esté viendo, aparte de que son creyentes o no creyentes, o de qué religión son, realmente existió verídicamente Jesús, hay pruebas, a gente que le caiga bien o mal, pero digamos que esa persona llegó a existir. Sí, de hecho hay un consenso histórico muy grande en la existencia de Jesús, como el Jesús histórico, se le conoce muchas veces, y también hay muchas evidencias de ciertos sucesos, como que había muchísimas personas en esa época que afirmaban haber visto a Jesús después de su muerte, la resurrección, y todos los martirios que se sufrieron después también se tienen ciertos escritos de ellos y ciertas evidencias. Entonces los historiadores prácticamente ninguno niega a Jesús como figura histórica. Lo pueden negar como figura de fe, porque eso ya implica otro tipo de creencias, pero como figura histórica Jesús existió. ¿Crees que la han endiosado más de lo que pueda ser? Ahora, no sé, a lo largo de la historia, ¿crees que a lo mejor Jesús sería un tipo X y con el paso del tiempo, oye, se ha podido engrandecer esa figura, o realmente es todo verídico lo que se cuenta de él? Claro, para mí es todo verídico lo que se cuenta de él, porque
hay ciertos pasajes, ciertas cosas que serían muy raras si no fueran ciertas. Por ejemplo, el hecho de que todos los apóstoles, menos uno, Juan, murieran martirizados. Tú no mueres por algo que sabes que es mentira, porque ellos murieron por afirmar que habían visto a Cristo por la verdad después de su muerte. Ellos murieron por decir eso. Al afirmar que Cristo había resucitado, porque solo Dios puede resucitar, afirmaban que Cristo era divino, Cristo tenía una divinidad. Entonces, para mí no se ha engrandecido para nada, sino se ha quedado corto todo lo que se puede decir de él. Para mí es la mayor figura que ha existido nunca. Para mí Jesús lo que más predicaba era el amor, la libertad, en el sentido de quien me quiera seguir, que me siga, no obligo a nadie, no obligo a nada, simplemente os digo lo que tendréis o tendríais que hacer, pero la libertad, él quería a todo el mundo, Dios quiere a todo el mundo. ¿Para ti es cierto eso? ¿Para ti tú crees que el amor y la bondad es lo que predicaba Jesús o qué intentaba decir Jesús? Dios predicaba siempre el amor y la bondad, o sea, y siempre el perdón, sobre todo el perdón, porque la compasión, ¿no? La compasión, y no solo por los nuestros, por nuestras personas cercanas, porque al fin y al cabo eso podría ser fácil, ¿no? Querer a tu madre, querer a tu amigo, eso no tiene ningún mérito. Querer a la persona que te hace mal es lo que tiene mérito, y es la verdad incómoda que él nos venía a decir. No solo tienes que querer a tu amigo, porque ya lo quieres intrínsecamente, si no, no sería tu amigo. Tienes que querer a la persona que te ha hecho algo malo, tienes que perdonarla. Hay un caso que a mí me gusta muchísimo, fue un caso de un asesino de niños en Estados Unidos, era Gary Ridgway se llamaba, y asesinó a un montón de niños, y sus padres se dieron a decirle pues que era un demonio, que ojalá se pudriese en el infierno, y uno de ellos, que era cristiano, le dijo: Dios me ha enseñado que te tengo que perdonar, porque es lo correcto. Siento mucho que todo esto haya pasado así y todo eso, pero es lo correcto. Y el tío, que parecía un psicópata porque le decían todo eso insultos y no se inmutaba, cuando alguien le perdonó se echó a llorar. Que el perdón hace muchísimo. Llegó a su fondo, digamos, como persona, ¿no? Exactamente, es que el perdón nos llega muchísimo. Cuando tú haces algo mal, y aunque tú sabes que has hecho algo mal, lo tienes dentro, y la persona a la que se lo has hecho te dice: te perdono. Claro, pero a una persona, por ejemplo, como yo, ya me pongo yo fuera un poco del plano, sí, yo puedo creer en algo, pero yo, por ejemplo, en temas de iglesias y demás, yo pienso que, bueno, lo que Jesús puede predicar es amor, ayudar, no montar iglesias o ciertos negocios para lucrarse. Yo creo mucho en eso. Entonces yo entiendo, igual que sé que hay gente que piensa un poco como yo, de que a lo mejor las iglesias es un poco necesaria, pero también innecesaria, ¿no? No sé, a veces, no sé qué misión tiene la iglesia como tal, porque si realmente predicamos, o predicaba Jesús en este caso, amor, ayudar y bondad, creo, no sé si estaría muy de acuerdo en montar grandes iglesias o tipo Vaticano, que bueno, abarcan mucho más que la palabra de Dios, ¿no? Por lo que yo puedo, mi opinión más sincera. Yo creo que ya no solo la iglesia, sino lo que le hablaba antes, lo que tú has preguntado de la oscuridad lo tiene el ser humano. Tú puedes montar una iglesia, un parque, lo que sea, pero tú puedes tener una iglesia y que sea súper humilde y que quiera ayudar de verdad, o una iglesia en la que saques dinero, claro, haya violación. Pero esas iglesias que existen no representan lo que para mí no. Entonces muchas siguen en pie y no se hace nada, ¿no? Eso es verdad que incita un poco a la gente que no crea tanto en ese tipo de cosas. A eso te refería con la oscuridad, por ejemplo, la ciudad del Vaticano, que hay cosas que se sabe o no se sabe, muchas no se sabe, pero cosas que se saben o se suelen escuchar, es lo que tú hablas de esa oscuridad. No sé qué opinas tú de eso, de la iglesia o de ese tráfico de representación de Jesús para hacer cierto o ampliar, ¿no? Sí, y ampliar poderes. Sí. Sí, es totalmente horrible que haya personas que hagan eso. Y la iglesia como institución, que eso es lo importante, la institución de la iglesia lo repudia. Y, por ejemplo, ha habido muchísimos casos de violaciones a menores y todo el rollo, que ahora mismo la iglesia se está poniendo las pilas muchísimo con esos temas porque son totalmente nefastos. Es culpa de las personas. La iglesia como institución, Jesús predicaba amor, pero también dejó instituida una jerarquía
a los apóstoles les dio ciertos poderes que los demás no tenían. Les dijo, vosotros vais a poder expulsar demonios, perdonar pecados, vais a poder hacer un montón de cosas que los demás no van a poder hacer. Eso instituye una cierta jerarquía. Es decir, vosotros que habéis conocido la verdad de primera, tenéis ese poder que los demás no tienen. Entonces, de esa jerarquía viene la Iglesia. La Iglesia no es más que la sucesión de los apóstoles. Los apóstoles le cedieron esos poderes a los siguientes. Y así hasta el día de hoy, nuestros obispos, que serían los sucesores de los apóstoles, que son las personas encargadas de evangelizar, de llevar la palabra más allá. Si no hubiese sido una institución tan poderosa, la palabra de Cristo no hubiese llegado tan lejos. Y fue tan poderosa precisamente por los buenos predicadores y los buenos apóstoles que hubo, que fueron capaces de morir. Los mártires murieron por decir que Cristo era verdad, y Cristo se murió por nosotros en la cruz y resucitó. Interesante, ¿verdad? Bueno, para mí es esencial, ¿no? Porque decir yo voy a morir, pero se queda la verdad, para mí es súper importante, y eso me lleva a decir la siguiente pregunta. ¿Por qué no hay ahora en la actualidad, en la sociedad en la que estamos, se han perdido o no hay incluso valores, principios, como antaño, ¿no? Antaño había, mi palabra valía mucho más. Sí, o en la falta de respeto, ¿no? Vemos chavales jóvenes que ven a gente más mayor y no lo respetan, o incluso a sus padres, a sus familias, a sus profesores. O embarazadas, que hemos visto en los transportes públicos. O se ríen de cualquier discapacidad de alguien. ¿Qué está pasando? O sea, realmente está ganando la batalla, digamos, con el demonio, estamos dejando que influya. ¿Qué está pasando? O sea, la sociedad quiere eso. ¿Qué explicación puede tener? Desde mi punto de vista, un poco se está ganando la batalla el demonio, porque se dice mucho una frase que es: el demonio quiere que piense que no existe, porque cuando precisamente creemos que él no existe, que esa banda no existe, es cuando tiene esa oportunidad de meterse en nosotros, ¿no? Sí, entonces bajamos la guardia, ¿no? Totalmente. Entonces me parece que ha sido la gran victoria que ha tenido el demonio, ¿no? Hacer que la sociedad sea más atea en general. Entonces yo identifico muchísimo la pérdida de valores que ha habido con la falta de religiosidad que ha habido, que también sé que tiene muchísimo que ver con las cosas malas que ha hecho la Iglesia antiguamente, eso lo tengo muy claro, pero me parece que la Iglesia como institución no debe ser manchada. Es decir, hay personas que lo han hecho muy mal dentro de ella, sí, pero esa institución debe seguir y debe seguir apoyándose en sus creyentes para mejorar cada día y ayudar a más personas. Pero claro, si, por ejemplo, esto ya es interés personal, si seguimos en esta rueda, llegaremos a un punto que lo bueno se perderá, o sea, seguirá estando, pero habrá más maldad que bondad, y quizás como que la maldad se verá algo normal y la bondad menos normal. ¿Podríamos llegar a ese punto o es complicado? Claro, es curioso porque nosotros estamos hablando de maldad y bondad, pero no podemos hablar de esto si no lo comparamos con otra cosa, ¿no? O sea, alguien es más bueno cuanto más se acercaría a la bondad infinita, ¿no? Al amor infinito, y alguien es más malo cuando más se aleja de ello. Entonces, precisamente esa rueda de me pasa algo malo, ya eso es algo negativo, paro de creer, eso hace que yo ahora pierda el norte de qué es la bondad, ¿no? Porque si no hay un Dios, ¿qué más da que yo haga algo malo? O sea, ¿qué es malo? Claro, somos ambiguos también, ¿no? Exactamente. Si no hay una moralidad objetiva, si las cosas no son malas o son buenas objetivamente, matar, porque es malo. ¿Qué valores crees que debe tener una persona? Una persona... Básico, algo básico, valores de persona, ¿no? Después poder transformarla, cambiarla, pero lo básico, ¿qué valores son esos para ti? Desde mi punto de vista, la lealtad. Es decir, cuando lo que él ha dicho también de la palabra, que valía mucho antes. Yo digo algo y eso tiene que quedarse ahí, eso tiene que pesar mucho. Eso va a misa, ¿no? Eso va a misa. Totalmente, eso va a misa. De ahí esa frase, ¿no? Sí. Ser una persona honorable, es decir, buscar siempre el honor, ser amable, ayudar a los demás, a todos los que pueda. Y buscar la verdad, como he dicho antes también, me parece que es un valor muy importante, porque decir que te da igual la verdad, al fin y al cabo, es decir que te da igual la bondad, que te da igual absolutamente todo. Y sobre todo saber perdonar, ¿no? Tal cual. La compasión, porque compasión viene de empatía, pero a mí me gusta más la palabra compasión. Compasión es eso, lo haces con pasión. La empatía, bueno, está bien, es lo mismo, significa lo mismo, es como
perdonar y saber entender que el otro está en tu lugar. Perdonar va un poco de la mano del ego, digamos, ese ego que te... La gente que perdona más, imagino que no tendrá tanto ego, ¿no? Por ellos mismos, ¿no? Son personas más abiertas o no le da tanta importancia, ¿no? Entonces yo pienso que va un poco de la mano, ¿verdad? La gente que perdona mucho es porque no tiene el ego tan subido, ¿no? Creo yo, no sé tu opinión. Sí, mi opinión es esa también. Se dice que los 7 pecados capitales son capitales precisamente porque de ellos derivan todos los demás pecados. Entonces el orgullo es uno de ellos. Podría ser el pecado que dé paso al no perdón, ¿no? A no perdonar a la gente. Porque yo soy tan orgulloso que tú me has hecho algo y yo no te voy a perdonar. ¿Crees que todo se perdona? ¿Todo es perdonable para la gente que le han pasado cosas? Siendo sincero. Cualquier cosa, claro. Lo más trágico que te puedas imaginar. Habrá mucha gente que no esté viendo y pensará, esto es imposible. O sea, ellos no entienden, son muy jóvenes o simplemente no han pasado las cosas que yo he pasado. Pero ¿realmente tú crees que existe el perdón de cualquier tragedia? Debería existir el perdón en cualquier tragedia. El tema es, una cosa es perdonar y otra cosa es Olvidar, quizás. olvidar. E incluso... Perdonar, a lo mejor perdonar, yo te digo que te perdono, pero no te he perdonado. Claro. Eso también... Sí, pero es sobre todo eso, perdonar pero no olvidar. Por ejemplo, si a ti te mata un hijo, tú puedes perdonar a esa persona y desearle lo mejor, que se convierta, que cambie de persona, y no le vas a dar a tu otro hijo para que te haga lo mismo. Es decir, no has olvidado lo que te ha hecho, le has perdonado y le deseas lo mejor, pero no has olvidado. Eso de, que lo dice la Biblia, pon la otra mejilla, ¿no? Pero había una reflexión que me gustó mucho que especificaban que era la mejilla derecha en la que te daban. Es decir, que o bien te daban con la mano no dominante, ¿no? No sé si me he liado un poco de izquierda a derecha, pero o bien te daban con la mano no dominante, es decir, que no era un golpe muy fuerte, o bien te habían dado al revés. Ajá. Entonces, perdonar, pero no darle al otro Lo mismo. el control sobre tu vida, o sea, no volver a retomar la misma confianza a lo mejor. O sea, si ya te han hecho algo, le perdonas, le deseas lo mejor y ya está, no puedes hacer más. Tú como buen cristiano, ¿qué prefieres? ¿Amar o ser amado? Siempre amar. Amar es muchísimo más bonito que ser amado, Aunque no sea correspondido. aunque no sea correspondido. ¿Y para ti amar qué es? ¿Qué significa amar? Amar es querer la felicidad de esa persona. Quererle ¿Por encima de la tuya? no tiene por qué ser por encima de la tuya. Querer la Porque hay felicidad. un mandamiento. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces es Totalmente. incompatible. No, es imposible amar a otra persona más que la que te amas a ti, exceptuando al mejor Dios. Exactamente. De hecho, esto me gustaría enlazarlo con el tema del estoicismo, que ellos tenían una mentalidad muy de mejorar yo, pero también para ayudar a los demás. O sea, si yo no soy capaz de mejorar como persona, es decir, si yo no tengo a lo mejor la fortaleza para proteger a alguien o la capacidad de generar dinero, ¿cómo voy a ayudar a los que lo necesitan? Ser útil, ¿no? Para la sociedad. Totalmente. Ayudarme a mí mismo para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Exactamente. Si no, yo no puedo ayudar al resto. No es ayudarme a mí mismo para ser amado por los demás, es ayudar a mí mismo para amar. Una buena reflexión esa, la verdad. Pues mira, Antonio, y audiencia, nosotros siempre, para terminar el podcast, ¿vale? Elegimos cada uno 3 preguntas, te lanzamos una cada uno, y tú te puedes extender lo que tú quieras. Son preguntas cortas, pero puedes reflexionarlas, puedes argumentarlas o simplemente decir sí, no, esto y esto, ¿vale? Vale. Entonces son preguntas, esta sección es como una sección del podcast que para mí es preguntas vitales, preguntas imprescindibles, podemos llamarlas. Yo la primera pregunta, si me permite, Dani, la digo yo la primera, es ¿para ti qué es la muerte? Para mí la muerte no es más que el fin del cuerpo, No del alma. no del alma. El alma no muere, desde mi punto de vista. Es simplemente tu fin de paso por este mundo. Se podría decir que el fin de tu juicio. Y no digo juicio de forma temerosa hacia Dios, ¿no? De decir, Dios me va a castigar. El que te castiga eres tú solo. O sea, cuando tú mueres, tú estarás en presencia de Dios. El problema es que tú no sepas apreciarlo, porque Dios está en todas partes. En ningún caso vas a estar fuera de la presencia de Dios. El problema es que tú vas a tener tantísimo odio hacia tu propia persona, hacia Dios y hacia todo, que ese es el infierno. El infierno eres tú. El infierno es un estado del alma, no es un sitio con diablos que te pinchan, es
un estado del alma en el que tú no estás feliz. Entonces, la muerte no es más que el momento en el que pasas o a estar feliz porque te has completado como persona, tu alma ha conseguido completarse como alma, o el punto en el que tu alma ha llegado al punto de negación permanente y extrema de infelicidad. Bueno, Antonio, mi primera pregunta de estas tres que tengo sería, ¿crees que cuando alguien muere es porque ha cumplido su misión? O sea, esas personas que no entienden o no podemos entender tan jóvenes porque ha fallecido con esta edad, con menos edad, ¿crees que hay un propósito, aunque sea corto? ¿Qué consuelo le podemos decir a esas personas que no creen tanto en eso? ¿Su misión ha acabado? ¿Qué me puedes explicar de ello? Totalmente, para mí su misión aquí en la Tierra ha acabado, pero el alma para mí sigue existiendo. Entonces su misión puede que no la comprendamos, porque me causaría inseguridad un Dios al que yo pudiese comprender, ¿no? Mi inteligencia tan limitada pueda entender algo tan grande. Entonces yo sé que para algo ha servido, no sé para qué. Pero aunque sea para un corto periodo de tiempo que quizás no sepamos en ese momento, pero quizás a la larga no podamos entender, ¿no? Para enseñarte algo a ti o a una persona de muy lejos, quién sabe. Pero su vida, aunque sea corta, seguro que habrá servido para algo. Yo eso fue una pregunta que te dije, no sé si te acuerdas, de por qué un bebé muere, por qué un bebé con meses muere. Y la única explicación que yo le veía es que el alma no se había completado del todo. Entonces a lo mejor ese alma necesitaba el cuidado y ese amor incondicional de unos padres, nada más que ese bebé recién nacido. Nada más que ese alma ha experimentado eso, finaliza, en el sentido en la vida terrenal. Es la única explicación que le puedo dar yo. Claro, pero ahí yo puedo formularte mi siguiente pregunta, que entonces es reencarnación, ¿crees en la reencarnación? Es como que ese alma no completado, como dice Adri, puede ser que vuelva. No entiendo de esto, no, lo hablo desde mi inexperiencia, como creo que mucha gente no podría preguntarse esto. Aunque sea un breve periodo de tiempo, ¿crees en esa reencarnación para completar ese alma que ha vuelto a la reencarnación o no crees en la reencarnación? Yo no creo en la reencarnación. Las almas cuando se crean, por así decirlo, unidas al cuerpo, pasan un periodo aquí, que sería su periodo de prueba, su periodo de juicio, y después irían directamente al cielo o al infierno, ¿no? A la presencia de Dios. Entonces al mundo espiritual, por así decirlo. Dejaríamos este mundo físico para ir al espiritual. Entonces yo el punto de vista de los bebés lo pongo desde lo que he dicho antes, de decir que para algo ha servido su vida. Y también porque Dios es consecuente con sus leyes. Es decir, un bebé que muere de una enfermedad, Dios no puede saltarse, bueno, puede saltarse sus leyes, pero no lo hace porque Dios es consecuente con ella. Él ha hecho unas leyes de la naturaleza. En ellas hay enfermedades, hay un montón de cosas que además son muchas veces que no entendemos la bondad que pueden tener, ya te digo, de cuidar a un enfermo, de muchas cosas, pero desgraciadamente a veces se mueren. Pero Dios ha hecho el mundo así y Dios es consecuente con su mundo. Entonces ese alma ha servido para algo, ese alma está en su presencia, no la manda al infierno, no la martiriza, no le hace nada malo. Y es la explicación que yo puedo darle, pero no, yo no creo en la reencarnación. Yo mi segunda pregunta es bastante profunda. Como este podcast está siendo muy intenso. Bastante profundo. ¿A qué has venido tú a esta vida? ¿A qué has venido? ¿O cuál crees, no? Que tú es misión. Sí, ¿cuál es tu misión? Yo... Sí, ¿no? ¿Cuál es tu sí, no? Antiguamente te hubiese dicho que nada, mi misión era... Vivir, y como mucho, pero personalmente ahora creo que mi misión es intentar compartir la verdad, llegar a ella y compartirla. Como he dicho antes, no puedes ayudar sin primero formarte a ti. Entonces por eso siempre intento formarme para llegar a la verdad y ayudar a todas las personas que puedan. Creo que es mi misión. Mi última pregunta, sé que eres joven, somos jóvenes, pero tú tienes 21 años. A día de hoy, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro en lo que lleva en esta corta vida, digamos? ¿Qué cosa te sientes orgulloso, crees que es lo más top que has podido conseguir hasta el día de hoy? La fe. ¿La fe? La fe, personalmente. Para mí fue un paso muy grande. Entonces, mi mayor logro creo que ha sido ese, porque de ese derivan todos los demás. Es decir, el querer ayudar a todos los demás, que podrían ser logros muy buenos. De decir, pues he intentado hacer un poco más feliz a esta persona que es muy cercana a mí, o le he ayudado a encontrar un motivo a su vida,
pero todo eso viene derivado de ahí. Así que te podría decir que mi mayor logro es ese. Muy buena eso también. Yo la tercera y última pregunta que te quiero hacer es ¿qué legado quieres dejar tú en esta vida? Muy complicada esta. A ver. Yo creo que mucho, ¿no? Pero Sí. puedes elegir mucho, cualquier legado. De ese legado puede haber varias particiones. Vale. A mí personalmente como legado me gustaría dejar pues familia. Es decir, a mí me gustaría tener hijos o personas... Descendientes, ¿no? Descendientes. Con tu misma, digamos, mentalidad, supongo, ¿verdad? Me Creencia, gustaría ¿no? que tuviesen mi creencia, pero si no los aceptaría igual. Eso para ti, claro, es amar, ¿no? Es libre. Es amar. Si ellos tienen la libertad de no hacerlo, yo le intentaré explicar lo mejor que sepa todo esto y si no quieren seguirlo, pues libres son de no hacerlo. Entonces me gustaría dejar un legado que hiciese bien al mundo. Es decir, unas buenas personas en el mundo me gustaría dejar como legado. Y que continúen este ciclo de bondad que intento hacer, ¿no? De ayudar unos a otros y a ver si conseguimos que lo que dijimos antes, ¿no? Del ciclo malo que tú comentaste antes, pues se corte y podamos ir al otro. Pues nada. Muchas gracias por venir, Antonio. A vosotros. Lo traeremos más veces, haremos más Para- partes con Antonio. Para mí es un placer, ya te digo, yo te conozco de hace mucho tiempo, eres un amigo muy cercano. He vivido contigo muchas experiencias, muchas experiencias que quería compartir. Seguramente hagamos muchísimos más con él, Y más experiencias con él, ¿no? Que de, también de vivamos diferentes, juntos. de diferentes temas. Y nada, simplemente lo dicho, Antonio. Encantado de venir, Un placer, amigo. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y espero que haya gustado el Este tercer podcast con invitado, ¿vale? Y ahora simplemente, si os gusta, compartir, comentar, darle a like y seguimos avanzando por este maravilloso camino. Sí. Gracias, compañero. Hasta luego. Hasta luego.